ya habíamos dicho que la articulación glenohumeral constituía 50% de la movilidad y la articulación externoclavicular con la acromioclavicular, el otro 50% donde el 10% era la externoclavicular y el 40% la articulación acromioclavicular. Y teníamos ligamento trapezoide y conoide, ¿ya? Trapezoide y conoide, el ligamento acromioclavicular y el ligamento coracoacromial, que solamente constituye el techo de la articulación glenohumeral y que no tiene movimiento en sí. ¿Por qué? Porque este ligamento une dos partes del mismo hueso, ¿ya? La cápsula articular teníamos tres porciones. Caos. Se puede editar eso. Teníamos la cápsula anterior. Recordad que la cápsula anterior es cuando tiene más ligamento, ¿ya? La cápsula inferior tenía una bolsita articular acá, si se acuerdan, y tenemos el ligamento glenohumeral superior por arriba, y por posterior no vamos a encontrar grandes ligamentos. No se habla de ligamentos o refuerzos articulares, sino que simplemente está la cápsula articular, ¿ya? Acá tenemos el tendón de... ¿qué músculo es ese? Bíceps, ¿ya? ¿Qué porción? Porción larga. El tendón de la porción larga se inserta en el tubérculo supraglenoideo, en el labrum, porción superior, y por inferior vamos a tener al tríceps, porción larga, que se inserta en el tubérculo infraglenoideo, ¿ya? El tendón del bíceps es intraarticular, por lo tanto está cubierto por sinovial y también forma, digamos, el recubrimiento anterior del húmero, ¿ya? Por eso es que es muy propenso a la patología glenohumeral. Casi siempre va a haber involucrado el bíceps, porque a su vez que es estabilizador de hombro, tiene una repercusión en la parte anterior, entonces eso hace que tenga mucha tensión. Y desde el punto de vista de las conexiones nerviosas y vasculares, tenemos acá la arteria axilar, que es rama de qué arteria? De la subclavia, ¿ya? Y que después pasa a ser la arteria braquial, y tenemos acá el plexo braquial también, ¿ya? Así que es importante acordarse de eso, porque viéndolo desde el punto de vista traumatológico, las lesiones del hombro, ¿cuáles son las repercusiones inmediatas que tú puedes tener? O sea, si fuera una lesión grave, puede haber compromiso del plexo braquial, puede haber compromiso de la arteria axilar, ¿ya? Y cualquiera de sus ramas. En el caso, por ejemplo, de las fracturas del húmero, tenemos acá el nervio axilar, que le da inervación al deltoide y pasa también por acá, y hay unas arterias colaterales que van a irrigar al húmero en su porción proximal, ¿ya? De cómo ven en detalle las lesiones vasculares. La articulación glenohumeral es una cavidad glenoidea con un rodete hecho con, ¿no es cierto?, de cartílago fibroso, y la cavidad glenoidea cubre el 60% del cartílago articular de la cabeza humeral. Hay que acordarse también de que la relación articular acá es que la cabeza humeral es 3 veces la glenoides, por lo tanto hay muy poco contacto articular, ¿ya? Y el rodete glenoideo va a reforzar la inserción capsular. Tenemos los ligamentos y los estabilizadores pasivos y activos. Ya vimos un poquito de esto, vamos a sentar. Entonces, la otra cosa importante es que el hombro está sujeto dinámicamente principalmente por músculo. Entonces, si nosotros vemos el hombro como tal, el hombro está colgando por la gravedad. Entonces, como la condición normal del brazo es que el brazo cuelga del tórax, ¿no es cierto?, en este caso de la cintura escapular, que es parte del esqueleto apendicular, de manera, ¿no es cierto?, gravitatoria. Por lo tanto, siempre va a estar sujeto a tensiones ligamentosas y tensiones musculares, siempre. Y es importante que eso funcione bien. ¿Qué lesiones podemos encontrar? La fractura de clavícula. Vamos a ir de proximal a distal. La fractura de clavícula normalmente se da por caída sobre la extremidad superior y raramente por traumatismo directo. El traumatismo directo se puede dar en accidentes de alto impacto o en algunos deportes particulares como son el rugby, ¿no es cierto?, y otros que utilizan esa zona del cuerpo. La mayor parte se localiza en el tercio medio, o sea, lo más frecuente es que se vaya a lesionar el tercio medio, por una razón más o menos lógica de la misma articulación. Y el fragmento medial tiende a desplazarse póstero superiormente por la acción del esternocleido, que era lo que les decía antes, y eso generaba un signo que se llamaba el signo de la tecla, o el signo en este caso íbamos a encontrar un signo de escalón más grotesco que el de la articulación acromioclavicular, pero vamos a referirnos principalmente al signo de la tecla, ¿ya? Entonces, lo que ocurre es que el segmento proximal se desplaza superior y posterior por acción del esternocleido, y el resto del segmento, si es que todavía está unido el ligamento acromioclavicular, va a caer por el peso de la gravedad,
Recuérdense que el brazo está colgando por gravedad, entonces la persona tiene el brazo así, esto sube y el otro baja por el peso, ¿ya? El fragmento medial, como decía, se va a desplazar y el otro segmento se va a desplazar anterior e inferiormente por el peso de la extremidad. La mayoría de las fracturas de clavícula son con tratamiento ortopédico y se utiliza el vendaje en 8. Y la principal complicación que tiene es la consolidación en mala posición. ¿Por qué? Porque por lo general se hace un tratamiento ortopédico. El otro problema, otro de los problemas que tiene es la deformación cosmética. La clavícula tiende a generar un callo que es muy prominente y eso se debe a que la osificación de la clavícula es una de las últimas del cuerpo. O sea, la clavícula tiene su núcleo de osificación funcionando hasta 20 años y a veces un poco más. Entonces eso hace que cuando la clavícula se fracture genera unos callos óseos bien notorios. Y lo otro es que es un hueso que no tiene recubrimiento muscular por anterior, entonces se va a ver, obviamente, ¿ya? La función hematopoyética de la clavícula también es importante. O sea, de los huesos, es un hueso plano, si se funciona anatómicamente, es un hueso que tiene una capacidad de regeneración muy elevada comparado con el resto de los huesos del cuerpo. Y eso se debe a que tiene gran cantidad de médula ósea roja. Por lo tanto, cuando se fractura, la consolidación tiende a ocurrir de manera rápida y precoz. O sea, consolida rápido. ¿Ya? Una de las fracturas que consolida más rápido de todo. El problema que tenemos ahí, ¿cuál es? Si se fractura la clavícula, tenemos riesgo de lesión de la arteria subclavia, tenemos riesgo de lesión del plexo braquial, aunque en menor cantidad, y tenemos los otros riesgos que son la consolidación en mala posición, la deformación cosmética. Y como el paciente por lo general le cuesta inmovilizar esa zona porque es una zona muy difícil de dejar quieta, ¿no es cierto? Lo que vamos a tener es que también existe un riesgo elevado de pseudoartrosis. Esas son las complicaciones principales de la fractura de clavícula, ¿ya? Hay veces incluso que esta fractura pasa desapercibida, o sea, en realidad las personas, yo he visto casos donde las personas se fracturan la clavícula y como no les duele o no les molesta, siguen haciendo su vida normal porque tampoco te genera una impotencia funcional importante, excepto el dolor y a veces algunos problemas de función. Entonces los pacientes, ¿qué hacen? Mueven el brazo y lo mueven y de esa manera, como consolida rápido, hace una pseudoartrosis bastante precoz también y el paciente sigue haciendo su vida de manera normal, ¿ya? Obviamente eso no asegura buenos resultados a posterior, porque el problema a veces no sea inmediato, pero se da con el tiempo. ¿Pero a quién se recomienda más o menos, por ejemplo, que hagan cargas con No, que si es fractura, lo que hay que hacer en fractura es que hay que esperar que consolide. Ya. Si se mueve, tenemos riesgo de pseudoartrosis. Y si se mueve también, tenemos riesgo de consolidación en mala posición. Entonces, en este caso, la fractura consolida rápido y hay que esperar que consolide para empezar a realizar movimiento. Entonces, hay que considerar también de que el tratamiento principal es ortopédico, la mayoría de los casos, excepto de que sean fracturas desplazadas muy importantes o que además hayan comprometido algún ligamento. Si está muy desplazado y el paciente le molesta o no le permite mover el brazo o le genera mucha incomodidad, en esos casos se opera, ¿ya? Depende del tipo de fractura de clavícula que haya tenido. Si la fractura de clavícula fue muy desplazada, probable que le pudieran haber hecho quirúrgico, pero si no, es ortopédico. Y las fracturas de costilla son tratamiento ortopédico. Al paciente se le dan reposos por periodos relativamente largos y se venda la pared torácica y sería. O sea, en el fondo lo que hay que hacer es que la persona, porque el problema principal de las fracturas costales es que el paciente se mueva en inclinaciones, rotaciones o que comprima la costilla y eso haga que la costilla en algún momento pueda pinzar la pleura y puede generar un neumotórax. Ese es el problema de las costales. Por ese motivo es que un paciente que tuviera una fractura de ese tipo tendría que reposar nomás y tratar de quedarse tranquilo hasta que consolide. Las costillas y la clavícula son huesos planos, por lo tanto tienen consolidación relativamente rápida, precoz. De hecho la clavícula es una de las que va a consolidar más rápido. Por eso es que, ¿cuál es el tema ahí? Fractura de clavícula, no acelerar la movilización precoz hasta no estar seguro que está consolidado. Y obviamente que los pacientes que no la adviertan tienen que manejarla, porque en el fondo no te conviene que se mueva eso. El riesgo es de pseudoartrosis es importante, el riesgo de la consolidación en mala posición también, y eso va a generar a la larga repercusiones en la posición del hombro que pueden llevar a algún tipo de deformación cosmética o problema de función.
que no se va a ver de manera inmediata. O sea, si tú te fracturas la clavícula, el paciente puede seguir haciendo su vida normal y a veces ni siquiera le duele, a veces sí. Pero con el tiempo los problemas de movilidad y otros van a generar repercusiones en la articulación glenohumeral, en el hombro, y va a aparecer con otros problemas. A mí me tocó ver un paciente una vez que se había fracturado la clavícula como hace 5 años y tenía la clavícula fracturada y tenía una pseudoartrosis. Entonces tú le tocabas la clavícula y tenía una articulación intermedia y no tenía problema de rango. O sea, el tipo podía mover el hombro hasta cualquier parte, pero le empezó a doler el hombro a los 5 años después de la lesión. Entonces ahí, ¿qué es lo que sucede? Que en el fondo ya no hay un freno a la movilidad, tiene una articulación donde no debería haber, y eso tampoco se le va a operar, se le va a dejar así. Entonces no se le puede fracturar de nuevo ahí. A veces es peor que dejarlo. Sí. Claro, entonces hay que tratar de ver cuál es la solución ahí. Ahora, el caso es que la mayoría de las fracturas son en el tercio medio, ¿ya? Eso es como para ubicarlo. El riesgo que teníamos, ¿cuál era? Lesión del plexo y lesión de la arteria, lesión aguda, ¿ya? Y en los casos en los cuales ocurre en el tercio externo, vamos a tener que existen posibilidad de lesiones de los ligamentos coracoclaviculares, ¿ya? Entonces, en el tercio externo podemos tener la clasificación de NIR acá, ¿no es cierto?, que dice que ocurre lateral a los ligamentos coracoclaviculares, medial a los ligamentos coracoclaviculares, y la NIR grado 3 va a ir con una lesión de la articulación acromioclavicular, ¿ya? Entonces, el tercio externo puede ser un poquito más complicado, ¿no es cierto?, en este caso, por ejemplo, medial a los ligamentos coracoclaviculares, que se genera una pseudoartrosis, ¿ya? Y si ocurre una NIR grado 3 con lesiones de la articulación acromioclavicular, es un sistema muy inestable, casi seguro que va a necesitar cirugía, son fracturas mayores. Y el tercio interno es muy raro, por la disposición que tiene la clavícula, se da solamente en el 5% de la fractura. Entonces, las fracturas de clavícula tenemos ahí tercio medio, tercio externo se clasifican según NIR grado 1, grado 2, grado 3. Entonces, la más grave podríamos encontrar la NIR grado 3 del tercio externo, porque las del tercio externo van a comprometer los ligamentos coracoclaviculares y en el peor de los casos, ligamento coracoacromial, ligamento acromioclavicular, en el peor de los casos, ¿ya? Que sería este, NIR grado 3 de las fracturas de tercio externo, que las más frecuentes son de tercio medio, sería mala suerte, ¿ya? ¿Esto por qué podría ocurrir? Básicamente está la probabilidad de que el paciente lesione o se impacte el húmero sobre el acromion o sobre la clavícula, por ejemplo en un movimiento en el cual el húmero suba, se apoyó sobre el codo y al apoyarse sobre el codo impacta el acromion, impacta la clavícula, impacta los ligamentos y se rompe todo y se va hacia arriba. Entonces, las lesiones asociadas tenemos la luxación de la articulación externo-clavicular, la fractura de la primera costilla, la disociación escapulotorácica, la lesión del plexo braquial, la lesión arterial y el hemoneumotórax, que puede venir, ¿no es cierto?, asociado a cualquiera de esas cosas que habíamos visto. Objetivo del tratamiento: alineamiento y estabilidad con tiempo de consolidación 6 a 12 semanas, que es más o menos precoz. 12 semanas son como 3 meses, pero puede ser 6 meses. O sea, 6 semanas, perdón. 3 meses, un mes y medio a 3 meses, a veces consolidando. Métodos de tratamiento: el ortopédico, se utiliza el vendaje en 8, el inmovilizador de clavícula en niños, el cabestrillo simple en adultos, también puede ser, o el inmovilizador de hombro. Cualquiera de estas alternativas, inmovilizador de hombro, ese es normalmente el que se va a utilizar en este caso. Inmovilizador de hombro, se le dice al paciente que no se mueva, ¿no es cierto? Cabestrillo para casos menos graves. Y quirúrgicamente se utilizan placas de reconstrucción, que pueden ser las DSP o pueden ser las LSP, en tornillos tipo Bosmo, las amarras en cerclaje, ¿ya? O en el fondo amarras en CC. ¿Qué es lo que puede pasar ahí? Esta básicamente, ojo, estamos viendo acá, por lo general también es el tratamiento que se hace para las lesiones de los ligamentos coracoclaviculares.
Ya, normalmente los coracos claviculares van a tener este tipo de tratamiento también, amarra SC y el tornillo Boswell. Lo vamos a ver más adelante. Complicaciones con la edad, que pueden pasar, por ejemplo, la rigidez articular. O sea, a medida que pasa el tiempo, existe mayor riesgo de rigidez articular, el retraso de consolidación, falta de unión, la deformidad cosmética, la migración de la aguja en caso de que se trate con agujas, no aparece en la aguja. Sí, aparece. Aguja endomedular. Y las lesiones asociadas que puede tener. ¿Cómo se rehabilita esto? No hay carga hasta observar que hay consolidación. ¿Por qué no hay carga? Porque acuérdense que si la persona tomaba un peso con el brazo, ¿qué pasaba con el hombro? El hombro cae. Ahora, si yo le digo que suba el hombro, se mueve la clavícula. O sea, como sea, no puede haber carga ahí. Por eso es que se deja con el inmovilizador de hombro y con el cabestrillo, que en el fondo solamente quitándole digamos, el efecto gravitacional debería quedar más o menos firme. Hay que hacer movilidad de muñecas, manos y dedos, y ejercicios pendulares pueden empezar más o menos a las 2 semanas. Ahora, eso de que no haya carga, ojo, porque a veces podemos tener carga suave cuando hay una evidencia de callo óseo. La consolidación se da entre las 6 y las 12 semanas. Pero si el paciente ya tiene un callo blando, por lo menos, se puede empezar a mover algo sin que haga esfuerzo en la clavícula. Por ejemplo, un pendular no sería tanta carga. ¿Ya? Ahora, por lo general, lo más práctico es retardar un poquito eso. A la 4ª o 6ª semana, movimientos activos suaves con abducciones menores a 80. Recuerden también de que la abducción del hombro no genera tanto movimiento si yo no paso de los 80 grados, 60 grados de clavícula. La clavícula se empieza a mover más o menos a partir de los 60 grados, ya tenemos movimientos claviculares importantes. Y en la 8ª semana ya se puede empezar con resistencia y carga. Eso que tenemos ahí es el tornillo Boswell. El tornillo Boswell es un tornillo que va de la clavícula a la coracoide y lo que hace es suplir la función de los ligamentos coracoclaviculares cuando se han desgarrado. ¿Ya? Es una alternativa que se puede aplicar en este caso. No se han visto muchos de estos ahora último. Yo diría que es una técnica que ya quirúrgicamente ha ido como perdiéndose, no se hace tan frecuentemente. Ahora se prefieren los anclajes o los cerclajes, ¿ya? Que en el fondo son hacer una amarra en la clavícula hacia la coracoide con unos cablecitos, ¿ya? Que pueden ser de plástico o de metal, y de esa manera mantener la función de los ligamentos o suplirla. Y si no, el anclaje, que está la otra alternativa del anclaje, que era volver a colocar los ligamentos en su posición si es que se trata de manera precoz, porque ahí el problema que hay regularmente cuando se lesionan este tipo de ligamentos es que si se da la lesión, por ejemplo una fractura de clavícula con lesión de los ligamentos coracoclaviculares y se deja pasar tiempo, los ligamentos empiezan a absorberse, entonces se van a perder los ligamentos. O sea, cualquier paciente que se le quiera plantear como solución una reinserción del ligamento, una reconstrucción del ligamento o una restitución de un tendón cortado, lo que hay que hacer es que se tiene que operar rápido. ¿Ya? O sea, yo me corté por ejemplo el tendón del bíceps. Si me corté el tendón del bíceps, no me van a poder volver a anclar el tendón si pasó un mes. O si se puede, va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque después de que se cortan los ligamentos de los tendones se empiezan a reabsorber y a encoger. Entonces, todo este tipo de tratamientos que sean más reconstructivos de ligamentos tendones tienen que ser rápidos. ¿Ya? No sirve que el paciente vaya mucho tiempo después. Si no, va a tener que estar con un tornillo Boswell o con cualquier otro tipo de mecanismo. Lo que estamos viendo acá es el ritmo escapuloperal, solamente para que lo recuerden, ¿ya? Y echarle un vistacito qué es lo que pasaba con la clavícula y con la escápula. Entonces, ¿se acuerdan que había un movimiento de la clavícula en la elevación que se daba más o menos a partir de la clavícula cuando estaba en 30 grados, lo cual equivale a 90 grados de luna? Estamos por acá, la clavícula está a 30 grados elevada aprox, ¿ya? Que es la rotación posterior. Entonces, nosotros necesitamos que la clavícula rotara hacia atrás para poder elevar el brazo. Entonces, ¿qué pasa si ustedes tienen un clavo de esto ahí? Se dificulta la rotación de la clavícula, ¿sí o no? Entonces, obviamente que este tornillo restringe los movimientos de elevación sobre los 100 grados de elevación del hombro y va a generar problemas en el paciente. Eso es algo que va
va metido ahí, ¿ya? Normalmente tiene una resistencia importante, pero no podríamos esperar que el paciente llegue a rango completo, ¿ya? Y echarle un vistazo al ritmo escapulohumeral para que se lo sepan porque se nos preguntan, ¿ya? Disyunción acromioclavicular. Este es el nombre que se le da a la lesión de la articulación acromioclavicular, que tiene digamos, es como una especie de luxación de la articulación, pero que hace que la articulación regularmente pierda su congruencia y va asociada a una lesión ligamentosa. O sea, ese es el nombre que se le da a la lesión de la articulación acromioclavicular. Frecuente en deportistas, y el mecanismo es caída sobre el brazo en su cara lateral. Lo había mencionado esto, creo. Y se debe principalmente a que cuando caemos sobre el hombro, ¿ya?, lo que va a estimularse es una dirección, o sea, se va a dar una fuerza en sentido póstero-anterior, lateral y medial, que es la dirección de la articulación acromioclavicular, que es donde tiene más juego. La articulación acromioclavicular se mueve más hacia adelante y hacia atrás. Entonces, esa caída sobre el hombro hace que la escápula avance sobre la clavícula de posterior hacia anterior, y si cae sobre el hombro como en la posición que estamos viendo en la foto, eso va también de posterior lateral, anterior a medial, y facilita la lesión, ¿ya? Aún así se puede dar la lesión en distintas direcciones, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, en la disyunción acromioclavicular tenemos los ligamentos acromioclaviculares y los ligamentos coracoclaviculares. Los acromioclaviculares van a estar en el plano horizontal y los coracoclaviculares en el plano vertical. Estos son los que sujetan la escápula, que está sosteniéndose de la clavícula como una especie de campana. Entonces, si se pierden eso, yo pierdo la relación entre uno y otro. Ahora tengo los dos para poder, ¿no es cierto?, mantener cierto control y cierta posición. Pero si se rompe los ligamentos coracoclaviculares, pierdo el control vertical y la escápula tiende a descender. Y ahí se me genera el signo de escalón entre la clavícula y el acromio, ¿no es cierto?, que me puede dar un signo de tecla positivo. Ahí están los ligamentos, que ya lo hemos visto varias veces. Este de acá son los que se comprometen en la disyunción. Entonces, en primer lugar, cuando tenemos una lesión por este mecanismo, lo menos grave es que se lesionen los ligamentos acromioclaviculares, ¿ya? Y va progresando en gravedad a medida que se lesionan los coracoclaviculares. Entonces, en primera instancia, en una clasificación de disyunción acromioclavicular de TOSI, vamos a tener, en la grado 1, hay distensión de los acromioclaviculares con los coracoclaviculares íntegros, ¿ya? Después, en la grado 2, vamos a tener una rotura de los acromioclaviculares, pero con los coracoclaviculares distendidos, y en la grado 3 vamos a tener rotura de los dos ligamentos. Eso es lo más grave. O sea, ahí se pierde la estabilidad completa, ¿ya? Ahora, a partir de la clasificación de TOSI, que es la que tenemos acá, primero se lesionan esto, ¿no es cierto?, plano horizontal, después esto de acá, después se rompe este y se lesiona esto de acá, y en la grado 3 se rompe todo. Si se rompe todo, vamos a tener escalón. Aquí tenemos un signo de escalón evidente. Aquí normalmente lo que vamos a tener es que este escalón no es notorio y aparece la movilidad, por ejemplo, o aparece la carga, ¿ya? Y aquí sí se va a evidenciar de manera clara. A partir de eso tenemos la clasificación de Rockwood. La clasificación de Rockwood parte de la clasificación de TOSI, por eso es que se le denomina la clasificación de TOSI-Rockwood. TOSI-Rockwood es una unión de las dos clasificaciones, donde Rockwood hace referencia a lo que ocurre funcionalmente y en términos de la posición ósea desde el grado 3 en adelante. Entonces, en el grado 3 teníamos la lesión completa de los ligamentos coracoclaviculares y de los acromioclaviculares, ¿ya? En la grado 3 vamos a tener que existe, como se rompieron los dos ligamentos, un 25% del espacio del espacio acromioclavicular normal. O sea, va a estar aumentado el espacio entre la clavícula y el acromio y va a estar separado. O sea, ese espacio que debía estar ahí ahora es 25% más grande, y se va a lesionar el deltoide y el trapecio, que se puede ver parcialmente desinsertado. En el caso de un desplazamiento clavicular posterior, que estas son lesiones en otras direcciones, vamos a tener una afectación del trapecio y un espacio coracoclavicular normal. En la grado 5 vamos a tener un espacio coracoclavicular entre un 100 y un 300%. O sea, se separó la clavícula y quedó volando la escápula respecto a la clavícula, mucho más lejos.
Y en la grado 6 un desplazamiento clavicular inferior, que está en una lesión reversa. O sea, lo normal es que la clavícula se vaya hacia arriba, pero en la grado 6 vamos a tener una lesión de la clavícula hacia abajo. ¿Ya? En ese caso, además de haberse roto los ligamentos, vamos a tener una afectación del córaco braquial y del bíceps por el contacto de la misma clavícula. Acuérdense que son lesiones traumáticas. Entonces, como lesiones traumáticas vamos a encontrar daño parte asociado. Entonces, en la grado 3 teníamos un desplazamiento del 25%. En la grado 4 teníamos un desplazamiento posterior de la clavícula que va a dañar al trapecio. En la grado 5 un desplazamiento de 100 a 300%, que es con clavícula superior, escápula inferior. Y en la grado 6 es una lesión reversa, por lo tanto lo que ocurría aquí es contrario a todas las anteriores y la clavícula desciende y daña al córaco braquial y al bíceps y el acromion queda arriba. ¿Ya? Esto puede generar lesión del nervio axilar y también puede generar lesión del nervio músculo cutáneo. En esta de acá podemos tener desinserción, ¿no es cierto?, y lesión del deltoides también, y en esta lesión del trapecio. ¿Sí? Se podría lesionar también acá el nervio tóraco dorsal. Porque el nervio tóraco dorsal, ¿se acuerdan? Pasa por ahí. O sea, este tiene el plexo braquial, pasa por ahí. Si lo tira hacia atrás se puede lesionar. Ahí está la clasificación del dosis Rockwood resumida. ¿Ya? No es, o sea, son hartos números, pero no es tan complicado. En la 1 teníamos que, lo menos grave, se rompen los ligamentos acromios claviculares, o sea, se distienden, pero no se lesionan los coracoclaviculares. En la grado 2 teníamos que se rompían los acromioclaviculares y ahora vamos a tener distendidos los acromioclaviculares. En la grado 3 se rompió todo. Entonces a partir de eso viene la clasificación de 12. Grado 3 dice que hay un espacio de 25% donde está todo roto. Grado 4 vamos a tener un desplazamiento posterior de la clavícula. Grado 5, 100 a 300% de desplazamiento de la clavícula respecto a la escápula. Y grado 6, lesión reversa con la clavícula hacia abajo. Y ahí uno puede sacar como al ojo más o menos qué es lo que se lesiona entre uno y otro. La evaluación radiológica de la disyunción acromioclavicular, por si acaso, se hace con una radiografía en carga. ¿Ya? O sea, el paciente tiene que tomarle una radiografía sosteniendo un peso que regularmente son 3 kilos. ¿Ya? Y ahí es cuando se puede objetivar realmente si existe este aumento de espacio de la articulación acromioclavicular. La radiografía sin carga no es un buen elemento para poder observar la lesión del acromioclavicular a menos de que sea muy evidente. ¿Ya? Ese es un parámetro. Tratamiento normalmente ortopédico para las grado 1, grado 2 y algunas grado 3. Se puede ocupar cabestrillo simple por 2 semanas y la quina. Pero en general aquí hay que pensar que la lesión es una lesión de inestabilidad, porque aquí hay ligamentos rotos, hay una articulación que es la articulación acromioclavicular, que es sinovial, ¿no es cierto?, que está dañada, por lo tanto se trata como un daño articular. No voy a estar pidiéndole al paciente que la mueva, ¿se entiende? ¿No? O sea, si le pido más movimiento, lo único que voy a hacer es aumentar la inestabilidad, generar más daño. Por lo tanto, debería tratarlo con estabilización. Sería como el principio lógico de eso. Y fisioterapia y otros mecanismos. El tratamiento quirúrgico se da o se puede dar en la grado 3, 4 y 5 y 6. ¿Ya? Hay que hacer una reparación de los ligamentos que se puede hacer con tornillo Boswell, con la aguja de Kirchner o con suturas no reabsorbibles, que son las que se utilizan en el doser clave. Ahí tenemos una disyunción acromioclavicular para observarla, ¿no es cierto?, en una radiografía normal que tendría que hacerse. Radiografía en carga. Tienen que pedirle al paciente durante la toma radiológica que sujete un peso. Eso te permite objetivar el real desplazamiento y la real lesión de los ligamentos. Está una toma Aulet, que se puede ver si hay compromiso del espacio subacromial también y la separación. Y ahí tenemos dos tratamientos quirúrgicos en una misma placa. Tenemos el tornillo de anclaje, una reconstrucción no tradicional, porque para que se dé tendría que haber sido una lesión aguda que se trató rápidamente con un tornillo de anclaje, y las agujas de Kirchner que se utilizaron en este caso de manera percutánea.
¿Qué quiere decir percutáneo? O sea, si el paciente nosotros lo viéramos con los ojos, viéramos al paciente, estaríamos viendo la aguja y estaríamos viendo la parte distal de la aguja, porque eso está fuera de la piel. Si tiene la aguja acá, el paciente seguramente ve la aguja. Entonces, ¿qué es lo que se hace con eso? Se deja un tiempo y se espera que los ligamentos vuelvan a su posición, que el anclaje, ¿no es cierto?, se estabilice, y después de eso se retira percutáneamente igual. Ese tratamiento puede ser 3 semanas, 4 semanas, dependiendo del nivel de inestabilidad. ¿Ya? ¿Se hace en qué tipo de lesiones? Grado 3 hacia arriba, regularmente 3 hacia arriba. ¿Ya? En los casos anteriores se puede hacer con tratamiento conservador. El tornillo Bosworth, hay una moneda, ¿para qué? Para poder identificar el lado, ¿cierto? Eso que tenemos ahí es una sutura no reabsorbible. Esa sutura no reabsorbible es un cerclaje, ¿no es cierto?, que lo que está haciendo es suplir la función de los ligamentos coraco-claviculares. Y ahí tenemos otra hojita de Kishon. Entonces, esto es lo más frecuente. Ahora este está como muy, como que lo hubieran así, lo hubieran amarrado nomás, se ve un poco sencillo, pero ahora normalmente vemos suturas que son un poquito más tecnológicas que eso. ¿Ya? Pero no se extrañen si ven eso, es frecuente ver un cerclaje en la reconstrucción. ¿De qué va a depender? ¿No es cierto? Del grado de la lesión, y es semejante a la fractura de clavícula. ¿Y se acuerdan? La fractura de clavícula también tenía su clasificación de NIR de tercio externo, tenía 3 niveles, y en los 3 niveles era la clasificación muy parecida a la de Tosi. Entonces al final se comporta más o menos similar, y de hecho puede haber una disyunción acromioclavicular asociada a una fractura de clavícula, y eso es bastante frecuente. Las fracturas de la epífisis proximal del húmero son 5% del total de las fracturas, y el 70% se dan pacientes añosos. ¿Cuál es el mecanismo? Golpe directo sobre la epífisis proximal del húmero y caída sobre el codo con mano extendida. En el fondo se cae el paciente y se golpea el codo, ¿no es cierto?, y eso transmite la fuerza hacia el húmero, y el húmero se va a impactar con el acromio. Entonces, ¿qué es lo que se da acá? Que normalmente en personas más jóvenes el húmero resiste, y cuando se golpea con el acromio lo que se rompe es la articulación acromioclavicular, o se rompe la clavícula o el acromio, porque acuérdense que el mecanismo de la fractura de clavícula era regularmente el golpe sobre el brazo y no directo. El impacto directo era raro, se daba en algunos deportes. Entonces, en personas jóvenes la cabeza humeral resiste el golpe y se rompe la clavícula, o se rompe la articulación acromioclavicular, y lo pueden romper los ligamentos coracoclaviculares, acromioclaviculares. Pero en el caso de los adultos, la cabeza humeral se debilita y se tiende a fracturar por este mismo mecanismo. Y tenemos también la otra clasificación de NIR, que es para epífisis proximal del húmero, que lo que evalúa son desplazamientos mayores a 1 centímetro de los segmentos y angulación. ¿Ya? Y diferencia también el número de ataques. Entonces la clasificación de NIR va del 1 al 4. ¿Ya? Entonces la primera tiene un segmento, la segunda tiene 2 segmentos, la tercera tiene 3 segmentos y la cuarta tiene 4 segmentos, y también evalúa si los segmentos, ¿no es cierto?, tienen desplazamientos mayores a 1 centímetro o si están angulados. ¿Ya? O sea, un segmento o un foco de fractura, vamos a tener acá este segmento que puede estar fuera de posición, y en la grado 3 ya tenemos fracturas que podría denominarse una fractura comminuta, en la grado 3 y la grado 4. ¿Qué hay que considerar acá? Las lesiones de la epífisis proximal del húmero, como les decía, el mecanismo típico es que la cabeza del húmero va a impactar al acromio, y el acromio va a lesionar al húmero. ¿Ya? Entonces, en el primer caso se lesiona el cuello del húmero, en el segundo podemos tener una desinserción de la tuberosidad mayor y una lesión importante del manguito de los rotadores. ¿Ya? En la grado 3 vamos a tener una desinserción con avulsión de la tuberosidad mayor, fractura del cuello, y en la grado 4 normalmente se fracturan los 4 segmentos que le dan como estabilidad al húmero. Primero el segmento de la tuberosidad menor, que va a tener el subescapular, segmento de la tuberosidad mayor que tiene el manguito de los rotadores, un segmento en el
cuello del húmero y puede haber un segmento transverso que parta la cabeza a la mitad o alguna otra situación. Importante, grado 3 y grado 4 regularmente son considerados los tratamientos con artroplastía. Grado 4 por lo general es artroplastía en la mayoría de los casos, o sea 99% de los casos es tratamiento de artroplastía. Acordarse también de que son lesiones de, por lo general, personas adultas o adultos mayores. Entonces vamos a tener la artroplastía en la grado 3 y la grado 4. ¿Ya? Y ahí están los segmentos que les decía yo que se forman normalmente en la grado, ni grado 3 o grado 4 vamos a tener estos segmentos que se dan por las inserciones óseas. ¿Cuáles son las complicaciones? El paciente, regularmente un paciente mayor, se va a asociar a luxación. Existe un riesgo de necrosis avascular. Necrosis avascular se trata con artroplastía. Ese es el problema. Por eso es que se hace la artroplastía. ¿Ya? La rotura del mandíbulo rotador, que la podemos encontrar desde el grado 2, aunque también existe la posibilidad de la grado 1, y la capsulitis adhesiva, que va a ser un sinónimo de todas las lesiones de húmero. O que afecten a la articulación glenohumeral, está dentro de los riesgos esperables o posibles. En realidad, capsulitis adhesiva ahora se está tratando de cambiar el nombre de la patología porque en realidad no hay adhesiones, lo que hay es una artrofibrosis. Lo más correcto es que hablemos de artrofibrosis glenohumeral, sería como el concepto adecuado según lo que se maneja. El tiempo de consolidación va a depender de 6 a 8 semanas y los tiempos de rehabilitación van de 12 semanas a un año. O sea, estos pacientes son pacientes que van a tener largas estadías con el kinesiólogo en rehabilitación. El tratamiento ortopédico, ¿para qué tipo de lesiones podría ocuparse? Grado 1, ¿no es cierto? Idealmente grado 1, algunas grado 2 podría ser. El cabestrillo simple, el movilizador del hombro, el yeso colgante, y se utilizan las fracturas no desplazadas e impactadas con mínimo desplazamiento. Solamente en esos casos, de 2 a 3 semanas. Ahí tenemos alguna radiología, son a grado 1, que falta ahí, grado 1 también, aunque tiene un segmento chiquito, pero no es chiquito. Tratamiento quirúrgico, vamos a tener reducción abierta o cerrada, más fijación. Las fracturas en 2 o 3 partes van a requerir, por ejemplo, agujas de Kirchner, Ender o 20 tornillos, placas, que pueden ser el ICP, fibros, el T, o fracturas en 4 partes, que le decía yo, ni grado 4, hemiartroplastía, la revolución. Entonces ahí tenemos la hemiartroplastía para la grado 4, la grado 2, grado 3, está una grado 3, grado 2, con, ya están unos clavos de doblar, se soltó en todo caso. Si se dan cuenta, estaban ahí los clavos puestos y esto debería ir acá y está suelto. Para el tratamiento de la fractura de extremidad, fractura no desplazada, con tratamiento conservador, la desplazada en pacientes muy ancianos. Esto es triste, ¿eh? ¿Por qué hice eso? Fíjense, dice, tratamiento conservador, fracturas desplazadas en pacientes muy ancianos. Hay que dejarlo como están. O sea, el riesgo acá ni siquiera se plantea la cirugía de artroplastía. No, muy anciano. Osteosíntesis en fracturas ni grado 2 ni grado 3 y la artroplastía en las fracturas grado 4 y también en alguna grado 3. Tratamiento ortopédico, vamos a tener fisioterapia, dormir semisentado, ejercicios pendulares alrededor de los 15 a 21 días post fractura dependiendo del tipo de fractura. El quirúrgico según la edad, según el tipo de osteosíntesis, se puede utilizar hielo, calor y también depende de la disección. Acordarse que en la grado 2, grado 3, grado 4 teníamos desinserciones musculares también, entonces, o sea, pedirle un isométrico al paciente, por más que uno diga, oye, no vamos a cargar, pero está con isométrico. El isométrico puede afectar las inserciones musculares que pueden estar desprendidas. No se permiten cargas de peso hasta consolidación, se puede utilizar electroestimulación, ejercicio activo, a veces de la muñeca y todas esas cosas. Importante la valoración, ¿no es cierto?, de los rangos articulares, con cuidado. Sobre todo si el paciente tiene un tratamiento quirúrgico, piensen que cuando hay tratamiento quirúrgico ya estamos hablando de una grado 2, grado 3. Existe desinserción, puede ser de el manguito rotador, puede ser, ¿no es cierto?, porque se desprendió el segmento de la tuberosidad mayor o el subescapular, entonces tengo que cuidar las rotaciones.
Si le hago mucha rotación al paciente, rotación interna y tiene desprendido la tuberosidad menor, estoy moviendo una zona que quiero que consolide, me conviene, aun cuando le hago un isométrico. Y lo otro es que cuando se hacen incisiones en la cápsula glenumeral, esta queda inestable porque se pierde el volumen interno. Normalmente la articulación glenumeral está a presión negativa. Entonces, si se opera, por lo general pasa a presión positiva. Se corre riesgo de luxación, que no es tan severo como en el de cadera, pero está el riesgo de que se luxe o que se lesione, y también corro riesgos con la sutura, ¿ya? Y inicialmente, sobre todo en los casos, en las situaciones precoces. Así que tengo que ir cuidando que eso avance de manera adecuada y después ir valorándolo, siempre teniéndonos con la aprehensión del paciente en estos rangos articulares que ya lo vimos en el laboratorio, se sienten fuertes. Le pasa mucho, siempre como que el hombro se le está saliendo. La rotación externa, acuérdense que induce desplazamiento anterior de la cabeza humeral, por lo tanto está el riesgo de luxación en la rotación externa. Ese soy yo en todo caso. Fractura de diáfisis humeral. Las fracturas de la diáfisis son un 3% de las fracturas, causa frecuente el traumatismo directo. Las inserciones musculares tienden a generar acciones deformantes y complican la consolidación. Y en jóvenes normalmente de alta energía, y en adultos mayores caída a nivel, donde se golpea sobre el brazo de manera directa. La principal complicación, la lesión del nervio radial, por el canal de torsión del húmero, ¿se acuerdan? Nervio radial, que es la unión de los ramos posteriores del plexo braquial, pasa por posterior del húmero, por el foramen triangular, después da la vuelta por el canal de torsión, pasa por encima del epicóndilo externo, después se va hacia el radio, y en el radio penetra el músculo supinado, y de ahí sigue, ¿no es cierto?, hace una rama superficial y una rama profunda. La rama profunda es muscular para los músculos del antebrazo y los extensores de los dedos, y la rama superficial da sensibilidad vamos a repasar eso algún día. Fractura de la diáfisis humeral. Entonces tenemos que se puede utilizar yeso colgante, y hay algunos aquí se arriesga una unión del 1,5, pero yo diría que un poquito mayor, pacientes medio hiperkinéricos y otras cosas, riesgo no unidad. Parámetros aceptables es que exista una angulación AP de 20 grados, un acortamiento de 3 centímetros y una angulación de 30 grados en barco, ¿ya? O sea, es normal que el paciente que se fracturó el húmero le quede con algún defecto, ¿no es cierto?, de posición, de inclinación, ya no le va a quedar. Yo eso tengo que tenerlo considerado dentro de mi pronóstico con el paciente. A veces el traumatólogo no se lo dice al paciente, y también tengo que evaluarlo porque a veces se ve extraño, ¿no es cierto?, que el paciente hace esto y tiene un brazo más abajo que el otro, y tú no sabes si es el rango articular que quedó mal o es otra cosa, y es regular, ¿no es cierto?, que se encuentren angulaciones, así que hay que tener más que nada ojo, es una situación bien particular que se da. Y bueno, la rehabilitación, hay que verificar la consolidación. No tiene mucha pseudoartrosis, pero si el paciente se mueve mucho, como les decía, se puede generar igual. El abordaje quirúrgico normalmente va con clavo de placa, y va a depender si es transversa, oblicua, eso le va a dar la estabilidad, ¿ya? Si la osteosíntesis se ve fuerte, podría quizás cargar un poquito más. Si la osteosíntesis se ve débil, un poquito menos, y ahí tengo que ir jugando, ¿no es cierto?, en base al tipo de consolidación que tiene. Si le colocan un clavo endomedular, es distinto que le coloquen una placa. El clavo endomedular consolida más rápido, la placa consolida más lento. Tengo que cuidar una de otra manera distinta. Eso ya lo vi. Esa es una fractura oblicua, ¿ya?, del húmero. Ahí tenemos una fractura transversa que va con un clavo endomedular. Fractura espiroidea. Esta es una fractura que estuvo tratada con placa, que se soltó. Esta que está acá es una fractura también oblicua, y otras espiroidea que se dan bien frecuentes en el húmero. Esto que tenemos ahí, ¿qué es? ¿Qué cosa? Fractura conminuta por proyectil, ¿no es cierto?, en este caso una bala. Ahí tenemos un tutor externo.
fractura por bala con minuta y eso ya está, no sé, tiene algunos, no se alcanza a ver bien si es por bala o esto es una consolidación hipertrófica con una ausencia de consolidación con un grado de osificación del tejido periarticular. También puede ser eso. No confiarse con las placas a veces, ¿ya? Porque el paciente a veces le deja la placa y anda a mover, resulta que la placa es una zona del hueso débil. Entonces tiene dos opciones: o se quiebra la placa o se deforma el hueso. Entonces las radiografías de control son clave acá, o sea, tú no puedes hacer nada sin radiografía de control. La carga hay que avanzar con cuidado en todas las radiografías que tienen osteosíntesis, porque responsabilidad del kinesiólogo que a veces le atañen, aunque a veces no corresponde, y tiene que ver con cosas del paciente o con cosas de la cirugía. Hay que tener ojo. ¿Está que era la clase? ¿Está la 1? Evaluación del órgano. Esto ya lo vimos, síndrome cruzado, ¿no es cierto? Es una cuestión casi cultural, porque como le decía, te da una idea de cómo lo evalúa y de cuáles son las disfunciones musculares, pero no es un absoluto, eso hay que tenerlo claro, no es un absoluto. De hecho es una teoría, ¿no es cierto? Una teoría de Janda que tiene un sustento fisiopatológico y neural, pero que no es 100% corroborado. Se va a caracterizar por tensión del trapecio superior, el órgano de la escápula, el esternocleido y los pectorales, y inhibición de todos sus músculos externos. Se evalúa así, ¿no es cierto? Si no cruzado hasta el cruzado superior, que es lo que normalmente podemos encontrar. Y también existe el concepto de disquinesia escapular, que fue acuñado por Kibler cerca del año 2003 aproximadamente, y nos menciona dos tipos de disfunciones que hoy en día ha variado mucho la percepción de la disquinesia escapular como entidad patológica o entidad, digamos, disfuncional, pero que sería bueno por lo menos considerar los conceptos típicos y que lo sepan como elemento histórico, porque algunos de estos, o sea, tú sabes que es así, pero en clínica sabes que la utilidad de esto quizás no es la que esperabas que era, y ahí les van a tener que profundizar un poquito más. La disquinesia es un movimiento anormal, ¿ya? Cuando hay una disquinesia, en el fondo lo que tenemos es que hay algo que está alterado en la movilidad normal. Regularmente se mide por efecto de la elevación del brazo, que puede ser una abducción, flexión o en el plano de la escápula, en el plano scapture, y se caracteriza por disritmia, que es una elevación o protracción prematura o excesiva con brusco tilt antero-posterior o cualquier situación que diga en el fondo que se perdió el ritmo del movimiento normal de la escápula. Ese es el concepto, disritmia, ¿ya? Acuérdense la elevación, la protracción y el tilt. Tilt era cuando la escápula se movía hacia anterior, ¿no es cierto? O tipping también, que podía ser anterior o posterior, cualquier movimiento de ese tipo, y que no tenga relación con el ritmo normal de la articulación escapulohumeral. Y el winning, que es el despegamiento del ángulo inferior, medial o ambos de la escápula. En el fondo es como una escápula alada. Eso le llamamos winning. Se eleva la escápula y se despega del tórax. Lo más frecuente es que sea el borde inferior o el borde medial, ¿ya? Y te está diciendo en el fondo cuáles son los músculos que están insuficientes, que están fallando en la estabilización de la escápula durante la elevación. Y eso tú tienes que correlacionarlo con los conocimientos que tienes sobre la mecánica escapulohumeral normal y la movilidad del hombro, ¿ya? El ritmo escapulohumeral y las activaciones musculares. Según eso, Kibler, el año 2003, como les mencionaba anteriormente, clasificó distintos tipos de disquinesia escapular en base al winning. El grado 4 no existe en realidad, es un movimiento normal. Y tenemos el grado 1 que dice que hay un despegue del borde inferomedial, el grado 2 que es despegue del borde medial, y el grado 3 que es despegue del borde superomedial. Entonces tenemos como una especie de escápula alada, pero que se da funcionalmente. Ahora, ¿por qué se hace esta distinción? Porque el concepto de escápula alada, como tal, debería restringirse para las lesiones neurológicas, ¿ya? Aunque también podríamos usarlo, y se usa, ¿no es cierto?, en evaluación postural, pero así siendo bien purista, una escápula alada debería ser un problema neurológico. El problema neurológico de la escápula alada debería basarse principalmente en la insuficiencia del músculo serrato
anterior, ¿no es cierto? El serrato anterior es el que se encarga en mayor medida digamos, de mantener la posición de la escápula en tórax, en mayor medida, porque si falla el serrato se puede levantar la escápula. ¿Ya? ¿Por quién está inervado el serrato? No lo saben. Bien, se lo voy a preguntar luego. Por lo tanto, el concepto de disquinesia es más funcional. ¿Qué quiere decir eso? El paciente puede o no tener en reposo un winning, pero normalmente el winning aparece en movimiento y a veces aparece en distintas fases. Entonces hay que tener ojo con eso. Hoy en día, Kibler bajó la expectativa y dijo que incluso que la disquinesia escapular como tal no valía mucho la pena clasificarla en distintas subcategorías, o más bien decir que había distintos tipos, si existen o no existen. Lo que más dijo que era importante era en el fondo que se correlacionara con lo que uno veía del paciente, lo que el clínico sentía que al paciente le faltaba para poder relacionarlo con el tratamiento, y que la evaluación más práctica era en flexión, ¿ya? Porque inicialmente decía que se hiciera en abducción y se dio cuenta que era más fácil identificar la disquinesia en flexión que en abducción, y que el tipo de disquinesia no era tan relevante en sí, que eso tenía que correlacionarse con más parámetros mecánicos, ¿ya? Asimismo también se han encontrado pacientes que no tienen disquinesia pero que igual tienen disfunciones, por lo tanto ha bajado un poco la expectativa, pero es un concepto que hay que manejar igual. Las funciones musculares ustedes ya se las saben, así que no las vamos a ver. Habíamos visto la evaluación de la escápula, hacíamos la evaluación con los brazos pegados al cuerpo, y esto servía para evaluar la escápula y la clavícula, como ir hacia atrás, hacia adelante, hacia arriba y hacia abajo, y después lo hacemos con los brazos, ¿no es cierto?, a la cintura, y después lo hacíamos con abducción de hombro, y ahí podíamos separar los movimientos y ya saber si era la disfunción de la clavícula, de la escápula o de la articulación glenumeral asociada a la escápula y la clavícula, que son cosas distintas, ¿ya? La flexión, la abducción completa, el push contra una superficie, que puede ser contra las manos del terapeuta o puede ser contra la muralla, nos sirve para evidenciar si existe estabilidad de la escápula. Si yo le digo a un paciente empuja contra la muralla y la escápula se levanta, quiere decir que la escápula no puede avanzar, por lo tanto me está dando un indicador de insuficiencia de estabilización escapular. Y las disquinesias escapulares que se pueden dar por pérdida del ritmo, la movilidad, o por el winning, que es la elevación de alguno de los bordes de la escápula. También tenemos una lesión. Esta lesión se llama la lesión de Slap. La lesión de Slap es una lesión del labrum superior de anterior a posterior. Esa es la traducción. Slap significa superior labrum anterior to posterior, ¿ya? Quiere decir en el fondo que se lesionó la parte de arriba del labrum, que va desde atrás hasta adelante, ¿ya? Y como tal es una lesión que se da habitualmente por el digamos, algún esfuerzo no sé, como de lanzamiento del brazo o elevación del brazo de manera habitual, que se puede dar en deportistas, en personas jóvenes, en nadadores, en basquetbolistas, ¿ya? Y esa zona del labrum superior hay que recordar que está asociada a la inserción del tendón de la porción larga del bíceps. Por lo tanto, la lesión del slap es una lesión que indirectamente está relacionada con el bíceps, ¿ya? Ocasiona dolor en la parte posterior superior de hombro y va ocasionalmente con chasquido, y la única forma de diagnóstico que sea, digamos, no invasivo es a través de resonancia nuclear magnética, ¿ya? ¿Cómo se denominaban las lesiones del labrum? En base a la hora. La lesión 12 es la lesión del labrum superior. La lesión 3 es una lesión del labrum anterior, la lesión 6 es una lesión del labrum inferior, la lesión 9 es una lesión del labrum inferior. Si tuviera una lesión, por ejemplo, un slap grado 2, como el que se ve acá, sería una lesión como de la 11 a la 1. ¿Sí? Esa es más o menos la lesión. Ahí tenemos la clasificación de slap. En la slap 1 tenemos una desinserción parcial del tendón del bíceps en el labrum, que es lo que vemos ahí. Normalmente se asocia a procesos degenerativos, ¿ya? Y da un aspecto deshilachado, pero permite algún grado de fijación a la glenoide. En la grado 2 del slap
tenemos una lesión del 40% que puede observarse con algún grado de separación, y hay una pérdida de la continuidad de la inserción del labrum en la cavidad glenoidea, pero el bíceps sigue inserto de manera correcta en el tubérculo supraglenoideo. En la SLAP grado 3 tenemos una lesión en asa de Balde, y en la SLAP grado 4 tenemos una lesión transversal al eje longitudinal del tendón de la porción larga del bíceps, con una lesión en asa de Balde del labrum superior. ¿Ya? Ahí me equivoqué, dije que esta seguía inserto el tendón del bíceps y no sigue inserto, y empieza a soltar. ¿Ya? Entonces eso más que nada para tenerlo en claro. Según lo que sabemos hoy en día, existen test especiales, tenemos que utilizar test como los test de cavidad articular, nos pueden servir para encontrar, test de Crank, para encontrar lesiones en el labrum, evaluar la cápsula directamente, la cápsula superior, y todos los test que evalúan el bíceps me sirven para evaluar el SLAP. O sea, el test de Jergason, el test de Speed, ¿sí? Hay un test que se llama el test de SLAP, que también no se lo enseñé, pero también no sirve, y así, ¿ya? Ese es el test o la prueba de SLAP, que es con todos 90 grados de flexión. Básicamente lo que le pide al paciente con el brazo acá, 90 grados de abducción, es que haga una flexión. Entonces, ¿qué es lo que está reclutando con eso ahí? Bíceps. Y tensiona el bíceps y directamente te da la lesión o el dolor de la lesión del lado. ¿Ya? La lesión tipo Bankart. La lesión tipo Bankart es un daño al ligamento glenohumeral inferior que va a generar daño también en la cápsula anterior, o sea, una lesión anteroinferior. ¿Se acuerdan cómo lo hablamos? Cápsula anteroinferior, abducción con rotación externa. Entonces, si yo evalúo la cápsula anteroinferior, estoy evaluando la lesión de Bankart. Y es una lesión lateral que se asocia a desinserción del tendón del supraescapular, que es el que se inserta en esa zona. ¿Qué es lo que afecta regularmente? El control de la traslación de la cabeza humeral. Por lo tanto, es una lesión que nos puede dar aprehensión, nos puede dar inestabilidad. Entonces, aquí yo puedo encontrar signos de aprehensión positivo, el signo de aprehensión y recolocación. ¿Qué otro test teníamos para inestabilidad? Ese es el test de Load and Shift. Load and Shift con una tracción anterior podría ser, pero regularmente este test me va a dar positivo a la prueba del labrum anterior y el test de aprehensión y recolocación, porque al final tensiona la misma zona de la cápsula. Entonces, yo encuentro algo ahí que está con mucha presión, que pensar que puede ser una lesión tipo Bankart. Y lo otro es que, acuérdense que, bueno, ahí lo vamos a ver, lo alcanzamos a ver. Si tengo una lesión de tipo luxación, por ejemplo, una luxación anterior del húmero, el húmero cuando salga hacia anterior es muy probable también de que me lesione el labrum y me lesione la cápsula anterior, entonces ahí también voy a tener una lesión lateral. Y una luxación me puede dar una lesión tipo Bankart, perfectamente. ¿Ya? También hay mecanismo de Hill-Sachs aquí asociado. El mecanismo de Hill-Sachs es una abducción con rotación interna. En realidad, así siendo bien técnico, lo que puede ocurrir acá es que sea una lesión por rotación externa, pero también hay lesiones de rotación interna. En el fondo, cualquier mecanismo que involucre lanzamiento o lanzamiento hacia atrás o hacia adelante va a generar la lesión de Bankart. Y los tratamientos son cabestrillo y debridación, y a veces se operan. Ya a veces hay que colocar unos corchetitos acá en el labrum para volver a insertarlo cuando está muy desinsertado y está asociado a presión, inestabilidad. ¿Ya? Entonces eso es lo que nosotros tensionamos cuando hacemos esto. Hacemos esto y lo que estamos haciendo es tensionar esta zona de acá. Si al paciente le doliera eso, siente inestabilidad, presión, yo sospecho de lesión de Bankart. Tenemos otra lesión que es una lesión asociada a esto, que se llama la lesión de Hill-Sachs. La lesión de Hill-Sachs es una lesión del infraespinoso que se da con estabilidad hidroabductor y también daña, ¿no es cierto?, la tendencia de trasladar la cabeza humeral hacia superior. ¿Por qué se da la lesión de Hill-Sachs? La lesión de Hill-Sachs se da por una luxación principalmente, ¿ya? En realidad aquí está como mal la definición, ¿no? Dice que es una lesión del infraespinoso, pero es una lesión ósea, principalmente se define como una lesión ósea.
Y se da, ¿por qué motivo? Porque si se luxa la cabeza humeral, aquí tenemos una luxación. Aquí la glenoide, y aquí se salió la cabeza humeral. Y aquí está el subescapular, por lo tanto esto es anterior y esto es posterior. ¿Ya? Se luxa la cabeza humeral hacia anterior y al luxarse hacia anterior, la parte posterior de la cabeza humeral contacta con la parte anterior de la glenoides y va a pinzar y a dañar la porción ósea y el cartílago articular. Entonces ahí lo que le queda es como un botadito ya al húmero por posterior. Y de pasada se pasa a dañar el tendón del infraespinoso, que va por detrás. O sea, el tendón del infraespinoso es posterior a la cabeza humeral. O sea, se te sale la cabeza humeral, la cabeza humeral hizo esto, salió hacia adelante y al salir hacia adelante se va a golpear con el cachito anterior de la glenoide y le va a hacer un daño, ¿no es cierto?, al húmero por posterior y de pasada puede traccionar, distender, lesionar, a veces desinsertar incluso el infraespinoso o costal. ¿Ya? Entonces, ojo, tengo una lesión por luxación anterior, ya sabemos varias cosas que pueden ocurrir. Tengo una luxación anterior, me puedo haber lesionado la cápsula por anterior y puedo tener también una lesión de Bancar. Y asociada a la lesión de Bancar podría tener una lesión de Hill-Sachs. O sea, con la luxación me pasó todo eso, me quedó el hombro inestable, me ganó una lesión de Bancar y aparte una lesión de Hill-Sachs. Sería como lo más grave. De todo esto, lo más grave sería lo que puede ocurrir, ¿no es cierto?, con la lesión de Hill-Sachs. De ahí vamos a ver la luxación.